voy a hablar del simulacro como una herramienta de mejora y el caso que tuvimos en el Museo de Bellas Artes, que nos ha servido de precedente para aprender y modificar nuevos protocolos. El concepto de simulacro como un adiestramiento práctico del modo de actuar en caso de emergencia está previsto ya en el plan de emergencia o autoprotección, como ha dicho muy bien Pilar, y que deberá estar implantado en el cumplimiento de lo establecido en el artículo 20 de medidas de emergencia de la Ley 31 del 95 de protección de riesgos laborales y por otras normativas sectoriales específicas de obligado cumplimiento según su actividad. Pero el simulacro no se crea de la nada, lleva un proceso de trabajo y de gestión bastante complicado porque hay muchos elementos implicados y muchos organismos expuestos. Por eso se tiene que hacer un informe previo al simulacro que contiene información acerca de los objetivos mismos del simulacro y el ámbito de aplicación, la capacidad del personal adscrito a la organización de respuesta que va a actuar, un marco de colaboración del titular con los organismos externos, porque estamos hablando de un nivel de emergencia que supera la autoprotección, por lo tanto necesita de los medios externos. Hay un calendario de actividades previstas al ejercicio del simulacro y en ese se va a definir la metodología, el escenario de actuación de la unidad de rescate de patrimonio, que es la parte que desarrollamos de investigación con el proyecto Fénix, un procedimiento y evaluación, preparar las instrucciones a los participantes, colaboradores, evaluadores, gestionar todo lo que es el simulacro, tiene que conseguir que los participantes comprendan la importancia de su realización para adquirir la experiencia necesaria de cara a una emergencia, así como la importancia que tiene una evaluación de la capacidad de respuesta de la organización adecuada a los planes de emergencia de cada institución. He de decir que el Museo de Bellas Artes, a pesar de ser un gran museo con una colección importantísima, no tiene un plan de salvaguarda, tiene su propio plan de autoprotección, pero todavía no tiene desarrollado el plan de salvaguarda. Con lo tanto, nos encontramos con una serie de problemas y dificultades a la hora de plantear el simulacro y el ejercicio en ese museo. Es un trabajo que constituye la base de preparación ante una emergencia, ya sea leve o catastrófica, lo que decía Pilar, de las incidencias internas o de las emergencias que consideramos ya cuando necesitan medios externos. El propósito del simulacro era también desarrollar la parte de investigación con los protocolos para la priorización de estrategias y preparación de emergencias ante los posibles desastres, que es lo que había englobado el proyecto Fénix en su proyecto de investigación I+D. Como veis aquí hay una secuencia de un cronograma de actividades de reuniones que se han establecido, se iniciaron en el 2021, hace casi ya 2 años, y este calendario tenía como objetivo la gestión de este simulacro, 2 años de trabajo en el que se han hecho contacto con las organizaciones involucradas, la distribución de la información a las mismas, que entiendan el objetivo del simulacro, desarrollar unas reuniones para desarrollar ese marco de colaboración con el titular y los participantes externos, con visitas técnicas para adecuar los espacios, reuniones para definir aspectos del proyecto Fénix que queríamos incluir en el desarrollo del simulacro, estudiar el propio plan de autoprotección del museo y la conciliación con este plan de salvaguarda que proponíamos, involucrar al propio equipo de emergencias del museo, que estaba definido en el plan de autoprotección de ese museo y que además habían modificado al ampliar el museo, tuvieron que hacer un nuevo plan de autoprotección y por lo tanto se había definido un nuevo equipo de emergencias. Y pedir una cosa tan simple como que nos jerarquizaran una colección para poder hacer el simulacro o organizar reuniones de los grupos que
que formamos con el GIPADE que ha comentado Pilar, que es el grupo de investigación, perdón, es que ahora, como es un nombre nuevo no recuerdo muy bien. Bueno, luego o reuniones con Mission Track, que era la propia aplicación, para que entendiéramos cuál era el proceso de trabajo con la aplicación y las nuevas tecnologías. Y la formación es una de las finalidades que el simulacro quería potenciar. Un entrenamiento periódico no solo del personal de la organización del titular, sino también de todos los agentes participantes. Por eso se organizaron dos jornadas de formación con colaboración con la Agencia Valenciana de Seguridad de Emergencias, en este caso el IVASPE, que nos facilitó la organización para hacer unas jornadas de estrategias y capacitación del personal adscrito a la organización de respuesta. Y aquí se invitó a todos los servicios de prevención, a extinción de incendios y salvamento, a las fuerzas y cuerpos de seguridad, Guardia Civil, Policía Local, la UME, personal técnico de emergencias, protección civil, agrupaciones de voluntarios de protección civil, responsables de mantenimiento de los museos, profesionales relacionados con la seguridad y técnicos de prevención, gestores y profesionales de los distintos ámbitos del patrimonio cultural y las colecciones de bienes culturales, tanto de las administraciones públicas como del sector privado, profesionales e instituciones que custodian bienes culturales, estudiantes de las diferentes disciplinas implicadas en la conservación y gestión del patrimonio cultural, técnicos, personas vinculadas a la conservación y gestión del patrimonio cultural, personal técnico del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración y personal técnico del Museo de Bellas Artes de Valencia. Las jornadas se celebraron en plena pandemia y tuvimos que reducir el aforo. Sin embargo, pudimos realizar una segunda jornada, pero ya se celebró una vez finalizado el simulacro. Entonces se pudieron presentar las conclusiones del mismo. Nosotros partimos que una buena documentación es esencial para la evaluación posterior de un plan de salvaguarda, cuando lo hay, y es un sistema que genera las mismas estrategias de intervención con una adecuada cobertura de decisiones técnicas frente a los siniestros leves, emergencias o catástrofes. Para ello, el grupo, que no recordaba ahora el nombre, el Grupo de Identificación, Prevención y Actuación ante Delitos y Emergencias del Patrimonio, el GIPADE que ha nombrado Pilar, del Instituto Valenciano de Conservación y Restauración, es un grupo nuevo que se ha creado. Dentro de esas competencias de investigación y desarrollo, estableció dos áreas de trabajo para canalizar la metodología que nosotros queríamos proyectar en este simulacro. Por un lado estaban las disposiciones de las fichas del plan de salvamento de la colección. Queríamos crear un modelo estandarizado y, por otra parte, utilizar el triaje en este modelo estandarizado. Estas fichas no solo tienen tres partes, que luego las explicaré. Está una ficha de preemergencia, una ficha de emergencia y una ficha de postemergencia, para conseguir asegurar una trazabilidad en la documentación. El primero de los trabajos, el de las fichas, hicimos varias sesiones con el grupo del GIPADE, lo que llaman un brainstorming o lluvia de ideas, y ahí se debatieron todos los problemas más complejos de los contenidos y la información que queríamos registrar en esos tres bloques de las fichas. Y gracias a este trabajo se enfocaron bastantes soluciones técnicas muy adecuadas que luego han servido en la experiencia de los dos simulacros en los que se han utilizado. Por otro lado, se determinó la tabla de triaje que queríamos utilizar. El resultado es una herramienta de organización que ayuda a crear una cultura de prevención y mejora también las capacidades técnicas y operativas en el ámbito de los bienes culturales muebles, en este caso los muebles. Y gracias a este trabajo en equipo se pueden hacer campañas de sensibilización y con el objetivo de la especialización, que más adelante explicaremos. ¿Y por qué revisamos este triaje con lupa? Porque el deterioro de los materiales, ya sean pinturas, esculturas, objetos etnográficos, material arqueológico, cerámica, mueble, cristal,
arqueológico, metales, huesos, documentos y archivos, planos, orfebrería o retablos, conllevan daños similares, pero con necesidades asistenciales y plazos terapéuticos diferentes según el siniestro ocurrido, ya sea un terremoto, un incendio, una inundación o una contaminación. Y es fundamental evaluar todos estos daños lo antes posible, clasificando los daños y relegándolo a patrones de aislamiento, cuarentena, necesidades terapéuticas de estabilización o de urgencia e intervención. Esto no lo hemos inventado nosotros, no lo hemos copiado del sistema sanitario, del mundo sanitario. La fuente de partida es el sistema Manchester, que tiene un éxito de supervivencia por la rápida identificación. Este sistema establece 5 niveles al que se le atribuye un número, un color y un tiempo máximo para un primer contacto. Estos niveles de clasificación deben cumplir una serie de reglas, ser ágil, completo y preciso. De esta forma se determina un sistema de clasificación según el tipo de variables que nosotros o directrices establezcamos en los ítems de evaluación de ese triaje. Y para cada situación se debe cumplir siempre la triple E, un etiquetaje, la estabilización y la evacuación. El modelo para los bienes culturales se puede establecer también normalizado, como en el mundo sanitario, y generalmente lo agrupamos en 4 tipos de amenaza y por colores el grado de necesidad en función de los parámetros de probabilidad. Pero la complejidad del Museo de Bellas Artes nos hace pensar que el triaje también tiene que introducir o prevalecer la consideración de la protección in situ para la mayoría de los objetos de la colección, dado que la movilidad de la mayoría de esta colección es delicada y considerable. Por eso, en nuestra propuesta en el simulacro también quisimos incorporar nuevos campos de investigación y las posibilidades de esta protección in situ de obras de gran volumen y de complejidad de manipulación. Invitamos a Wildfire Security, que nos presentó un sistema, que es el sistema Survive, desarrollado junto con Fenix, que se trata de una membrana capaz de aislar y proteger personas y bienes que sufran contacto con el fuego en un incendio. Hicieron una pequeña demostración en el día del simulacro, previo a la alarma de incendio, y los asistentes pudieron comprobar cómo la membrana funciona. La capa más externa actúa frente a la radiación, la intermedia se expande con la temperatura y aumenta su volumen, y la capa interna del tejido actúa frente al calor y no pierde sus propiedades. Este tejido proporciona mayores garantías de supervivencia. El traslado de un bien cultural no debe ser hecho de una forma mecánica o rutinaria, y lo que habían comentado antes, que la sociedad civil se tiene que involucrar también, aquí fue una petición de los voluntarios de protección civil los que nos dijeron que querían participar en el simulacro y querían participar ofreciendo su ayuda. Y la única forma de involucrarlos en el simulacro fue haciéndoles una formación de manipulación de obras de arte. Está demostrado que los riesgos aumentan cuando los trabajadores no tienen instrucción, por lo tanto nos pusimos en marcha y creamos unas jornadas de formación con este grupo. Voy a poneros un vídeo. Ay, no puedo. Está fuera. No sé si se oirá el sonido. Necesitaban conocer cómo identificar el objeto, su topología, sus formatos, sus puntos de anclaje, y antes de mover un objeto, pues trazar mentalmente el itinerario que iban a seguir, identificar los puntos conflictivos en un recorrido,
los estrechamientos, la disminución de altura del techo, los giros bruscos, escaleras, obstáculos, dimensiones de los accesos. Hicimos un ensayo en el instituto y la aceptación fue grande porque se apuntaron bastantes voluntarios. Tuvimos que solo admitir a 15 porque luego iban a también trabajar en el simulacro y no podíamos sobrecargar los equipos. Bueno, dentro de la organización y planificación de la práctica del simulacro teníamos que preparar el escenario del simulacro. Por eso tuvimos que tener reuniones también con el jefe de emergencias de intervención del museo y prevenir sobre todo también los posibles accidentes durante ese mismo simulacro, por ejemplo, pues golpes o caídas, y disponer también de primeros auxilios. Ayudados de los bomberos de Valencia también, no sé qué iba a decir, lo siento. Bueno, en el simulacro del Museo de Bellas Artes participaron también observadores de diferentes instituciones como la Junta de Andalucía, Castilla y León, la Diputación de Valencia, el Instituto de Patrimonio Cultural de España, la Universidad Complutense de Madrid, el Centro de Restauración de Bienes Muebles de Cataluña, la Diputación de Castellón, el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias, la Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, el Departamento de Historia de Arte de la Universidad de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y un representante de la Cátedra de la UNESCO. Esto hace un total de unas 90 personas, lo que hace visible la importancia de coordinación y orden demostrado durante la jornada. Y la etapa del desarrollo, sobre todo, el fijar la fecha y hora del simulacro para coordinar a todos estos efectivos. La magnitud del simulacro se condiciona también por el nivel de activación y las necesidades de equipos de participantes y materiales. El objetivo principal de este simulacro era demostrar la coordinación global entre todas las organizaciones, tanto interiores como exteriores, y la activación de 3 planes: el plan de autoprotección, el plan de emergencias municipal y el plan de emergencias territorial de la Comunidad Valenciana. El éxito de esta activación de estos 3 planes era que también podíamos consolidar lo que era la activación a través del 112 de la unidad de rescate de patrimonio. Gracias a un simulacro anterior celebrado en Torrevieja, el plan de emergencias territorial de la Comunidad Valenciana incluyó dentro de la unidad de evaluación, de la unidad básica de evaluación de daños, al grupo de rescate de patrimonio. Sin embargo, todavía estamos pendientes de crear una orden de constitución de este grupo. La alarma se efectúa a las 11 de la mañana y para garantizar un realismo suficiente en términos de escalas de temporales, se produjo con fuego, o sea, con humo, se simuló humo en la sala de control, contribuyendo a un mayor realismo y proporcionando una respuesta mejor de la conducta de los participantes. En un informe posterior se indicó que la evaluación del museo se realizó sin aglomeraciones, de forma ordenada y rápida. El recuento de evaluados se ejecutó en los 11 primeros minutos tras la llamada al 112. Se evacuaron un total de 110 personas, 60 de las cuales trabajaban ya en el museo. Unas personas quedaron atrapadas en el museo y fueron trasladadas por los bomberos. Para ello, y coordinado desde el Centro de Coordinación de Emergencias del 112, se activa el operativo correspondiente al SAMU.
que atiende a las 2 personas intoxicadas por humo, siendo evacuadas 22 minutos tras la llamada al 112. Este es un porcentaje que se obtuvo sobre la afluencia de la población en los museos en el 2015 y podemos decir que la práctica cultural tiene una cantidad de consumidores media-baja. Por lo tanto, la afluencia en los museos hay que considerarla como factor principal. Desde la alarma a las 11 por fuego en el museo, en 20 minutos se recepcionaron todos los medios y en 25 minutos se constituyó el PMA con todos sus integrantes. Los simulacros que cubren la mayor parte de las funciones de respuesta de emergencia contenidas en los planes de emergencia, tanto interior como exterior, son llamados integrados o a escala completa. Se pone en particular, o sea, se pone en estos ejercicios, el énfasis que se pone es en las comunicaciones, en la coordinación de las actividades dentro y entre las diferentes organizaciones y la capacidad de evaluar la situación del accidente y responder de acuerdo con esto y con los objetivos. Así, el plan de emergencias municipal activa la extinción del incendio, entran los operativos del cuerpo de bomberos y hasta que la unidad de intervención no da por finalizada la extinción del incendio, no se activan los procedimientos de rescate del grupo de patrimonio, que previamente pueden estar en preparación en las carpas. Básicamente se sigue una metodología con 10 pasos: acreditaciones, delimitar el espacio siniestrado, documentar el siniestro, garantizar la estabilización del espacio siniestrado para prevenir accidentes, definir la estructura de mando, organizar los equipos y suministros, repasar el plan de actuación y las vías de evacuación, proceder al rescate de la colección, realizar un triaje de evaluación, estabilizar los materiales y reubicar los fondos. Aquí están instalando las carpas en el exterior, cerca del PMA, y para garantizar la coordinación se preparan los operativos del equipo de rescate y la coordinación del grupo de recuperación de patrimonio. Se definen los roles. En este caso, estos roles estaban definidos a través de una APP, que es la de Mission Track, que era la que queríamos ensayar, y forma los equipos de patrimonio en 3 grupos de intervención. El rescate y movimiento de las colecciones y su evacuación plantea 3 situaciones. Una, derivar los objetos a un almacén externo ante la amenaza de peligro del edificio. Buscar un depósito provisional dentro del edificio para iniciar los primeros tratamientos de estabilización con los materiales. O la protección in situ por la envergadura de los fondos. Se creó un grupo de manipulación, otro de triaje y otro de embalaje con transporte o depósito. El grupo de manipulación estaba formado con estrategias de manipulación. Aquí actuaban los voluntarios de Protección Civil y técnicos del Instituto de Restauración. Se dedicaron a hacer las tareas preliminares de salvamento de la colección. En este caso era una sala en el segundo piso. Tenía con 30 obras expuestas en la sala. Como la sala había estado afectada por el humo y había peligro de exposición del humo caliente en las pinturas, se decidió hacer una evacuación completa, dado que los fondos se podían reagrupar en una de las salas del museo. El otro equipo, el triaje, recibía, secuenciando los procedimientos de los equipos de manipulación, recibía las obras, hacía la evaluación y se lo derivaba al equipo de embalaje, que trasladaban las obras a los depósitos. No debíamos haber permitido que nadie que no fuera ajeno que no perteneciera al equipo de triaje
estudiada por la zona porque interfirieron con los equipos, con los participantes del simulacro, dado que ninguno de nosotros habíamos ensayado antes un ejercicio de este tipo. Esta es la entrada al museo cuando los bomberos dieron por finalizada la extinción del incendio y no había peligro de humo en la sala. Y esto es uno de las indicaciones que tenían el grupo de manipulación para los obstáculos que podían haber tenido en la ruta de evacuación. Se diseñaba una entrada y una salida para no interferir a los equipos, a pesar de que el PMA debía de controlar cuándo se activaba cada procedimiento. Como no se controló desde el PMA, y esa fue culpa a lo mejor por mi parte de la coordinación, los equipos iban subiendo según se activaban las alarmas, pero sin control, sin secuenciar. Entonces se aceleró un poco el proceso de manipulación, o sea, de manipulación y traslado a la zona de triaje. Para garantizar el realismo, la sala afectada, la supuesta sala afectada, estaba sin luz, con lo cual complicaba la identificación de las obras, a pesar de que eran obras simuladas. El orden de evacuación que se estableció en el procedimiento está acorde con los estándares, es decir, existe un orden de evacuación y secuencia de rescate que dependerá de las necesidades de la emergencia, pero también dependerá de las necesidades de la colección. Por ejemplo, aquellas obras que estén en préstamo o como depósito temporal de otras instituciones prevalecerán sobre la jerarquía establecida en la colección por los conservadores. Estos procedimientos tienen unos tiempos adecuados y secuenciados que están dirigidos por un coordinador en el PMA, que en este caso no estuvo en la coordinación y estuvo más en la zona de triaje. Como veis, se diseñaron recorridos por la única zona más próxima a la sala, a la escalera que podía acceder a la zona donde estaba situado el PMA y el grupo de triaje. Esta es la salida. Y ese es el equipo de triaje que preparaba la evaluación con las fichas que habíamos diseñado para la aplicación. Me gusta poner esto porque se ve la envergadura de los materiales más vulnerables frente a los menos vulnerables, por la importancia que tiene en una clasificación el triaje sobre todos los materiales. Las diferentes tipologías y los materiales más vulnerables que en cualquier siniestro pueden verse afectados y acelerado su deterioro. Esta es una secuencia del árbol de decisiones que pueden establecer con el triaje en la ficha y que el GIPADE planteó para asegurar la trazabilidad en cada procedimiento de ese triaje. Determina esa ruta de clasificación y las indicaciones para establecer el control del objeto y para diseñar una recuperación y una estabilización lo antes posible. Este contenido está asociado puede estar asociado además a un código QR, por lo tanto se puede incorporar más información. Se evacuaron un total de 25 obras de manera satisfactoria de las 30 que había en salas. Algunas tenían que haber tenido una protección in situ, pero fallaron el canal de comunicación
La primera de las obras sale del museo a los 45 minutos tras la llamada al 112. Por lo tanto, podemos dar por satisfecha y por logrado el objetivo de la salvaguarda y de la activación del grupo de rescate. Ay. De las lecciones aprendidas que hemos tenido con este simulacro es también de las reuniones que tuvimos posteriores al simulacro, vimos que teníamos una serie de dificultades que vamos a ir modificando en los siguientes ejercicios, que nos sirven de lecciones aprendidas. Vimos que el grupo de manipulación tenía dificultades en la recepción y en el triaje, demasiadas prisas en la evacuación. Eso fue también culpa de la coordinación del responsable del grupo de rescate, porque tenía que haberlo dirigido desde el PMA y desde la aplicación misma. No se respetó un orden de evacuación ni las consignas establecidas como la protección in situ, también por falta de desconocimiento de los grupos operativos. No se hicieron a lo mejor suficiente formación. A lo mejor se incumplió un protocolo y no todas las obras pasaron por el triaje porque teníamos mucha gente en la zona de triaje y poco personal técnico para hacer las evaluaciones. También desconocían la existencia del carro de emergencias como material de apoyo para realizar la protección in situ. Y vimos que se necesitaba más espacio también para el depósito de las obras trasladadas, sobre todo por las dimensiones que tenían algunas de las obras de la colección. También hubieron dificultades para el equipo de triaje porque no se organizaron bien los equipos de triaje. Intentaron trabajar todos en coordinación juntos y eso ralentizó la evaluación. Hubieron también unas dificultades para el equipo de postemergencia, que no estaban definidos, por ejemplo, los movimientos desde el triaje a la postemergencia. Tenían insuficiente personal técnico, he de decir aquí que dio la casualidad que alguno de los participantes ese mismo día dio positivo en COVID y no pudieron asistir. Por lo tanto, no fue una cosa premeditada, sino que simplemente fue pues, una incidencia menor. Los pobres tuvieron que asumir esas deficiencias de la custodia de objetos y su trazabilidad porque se les amontonaban las obras y el recorrido hasta el depósito provisional era bastante largo. No tenían a los grupos de apoyo que estaban centralizados en el grupo de manipulación. Bueno, otra lección aprendida. Esta gestión de la información que se tenía que haber llevado desde el PMA, utilizamos la tecnología digital con un software basado en inteligencia artificial, que es el de Mission Track, que creo que ya algunos ya lo conocéis. Para nosotros era nuevo, tuvimos algo de formación en esta aplicación, pero no era suficiente o no la entendimos bien y no la pudimos aplicar con todas las posibilidades. Por eso las deficiencias a lo mejor se suplen también con lo que es la formación. Los ejercicios y simulacros han demostrado que los procedimientos asistidos por nuevas tecnologías mejoran las comunicaciones y la documentación. Por lo tanto, hay que seguir trabajando en la aplicación de nuevas tecnologías de apoyo para la gestión de las emergencias. Pueden tener a lo mejor estructuras preplanificadas que sean fáciles de usar o añadiendo información complementaria. No obstante, es aconsejable pues, disponer también de manuales de procedimientos y usarlos, conocerlos y usarlos.
Las dificultades iniciales que tuvimos con la aplicación es que la percepción de la app para nosotros ralentizaba la gestión de la información y la comunicación entre los equipos. De hecho, algunos suplieron esta falta de comunicación pues, al final con llamadas o con WhatsApp. No era lo que teníamos que haber hecho, pero bueno, le intentamos avanzar en el ejercicio utilizando otras herramientas. Porque la app nos pareció un poco compleja, pero porque no la conocíamos y no veíamos cambios que se pudieran aplicar en la gestión. Luego yo, en la experiencia que tuve en la jornada de Antequera, fue el desconocimiento, pero al final entendí que la aplicación se puede gestionar mejor desde el PMA y ayuda a los usuarios a su uso, a su entendimiento. Luego, una de las dificultades que tuvimos y que se ha repetido en Antequera es que las pantallas son difíciles de utilizar con los equipos de protección como guantes. Quizá eso es algo que se podría modificar. Y luego trabajar con un dispositivo y manipular los objetos es complicado. Por lo tanto, nos tenemos que replantear a lo mejor el nombrar a un coordinador en cada equipo para que sea el que utilice la aplicación. En nuestro caso quisimos utilizarla todos los usuarios, todos los participantes del simulacro y se gestionó mal. Pero bueno, a pesar de las dificultades, en 24 minutos una de las obras clave de la colección estuvo en triaje y luego en postemergencia y fue trasladada al depósito del museo. Y quiero incidir en mejorar los procedimientos de protección in situ y que los planes de acción de salvaguarda en las colecciones contemplen esta posibilidad como algo prioritario en la salvaguarda de las colecciones. Luego, para determinar si un simulacro ha cumplido o no con sus objetivos, debe observarse y evaluarse una vez finalizado. Se puede requerir un número considerable de evaluadores. Deberán ser seleccionados por anticipado y se les deberá proporcionar directrices con una sesión informativa acerca de la gestión del ejercicio. Deberán cumplir con un registro, o sea, en un registro todos los sucesos significativos que quieran reseñar y sus conclusiones deberán reagruparse en un informe. Es un resumen del simulacro que reúne también los objetivos, la participación de todos los cuerpos, los problemas que se hayan detectado o identificado y las mejoras sugeridas. En el simulacro de Valencia participaron todos estos observadores. El número era grande porque eran no solo observadores para la unidad de rescate, sino que también habían observadores para los otros planes. Voy a leeros un texto de uno de los observadores para que veamos la importancia de la labor de estos técnicos en su observación. Las obras que salían del museo se acumulaban porque el proceso de triaje era lento. No había ningún espacio habilitado para depositar las obras antes de que fueran atendidas. Problema: esta situación ralentiza el trabajo de protección civil y rompe el flujo con el traslado. Solución: habilitar un área de descarga temporal de obras antes de su llegada al triaje. Bien, es una idea buena que podemos corregir para realizar otros simulacros. Dependiendo de la institución, dependiendo de la colección, bueno, son mejoras que se pueden introducir, ejercicios que una vez aprendidos ya no preparan en los equipos y capacitan mucho mejor a los equipos. Otra de los comentarios es que habían demasiados observadores e invitados que no permitían el acceso cómodo al triaje. No era un fallo nuestro,
era un fallo de la comunicación de la gestión del simulacro con los observadores. No se les dieron las indicaciones, no se les presentó un informe, una lección también aprendida en los próximos simulacros que se puedan hacer. A lo mejor no hace falta que sea de una colección, puede hacerse pequeños ejercicios de distintas formas o de metodologías o planteamientos que queramos reforzar. Podemos adecuar esos observadores al ejercicio y informarles previamente de lo que queremos que evalúen. Estas mejoras ya las pudimos incorporar en las fichas, por ejemplo, que se establecieron en el simulacro de Antequera. Por ejemplo, incorporamos los códigos del triaje con un lenguaje para daltónicos. Fue una sugerencia que se hizo por parte de un miembro de seguridad del IBAM que nos indicó que los daltónicos no pueden apreciar el código de colores si no llevan un signo. También incorporamos, vimos que había fallos en lo que era en los campos de posición y montaje de los archivos. Nos faltaba indicar estanterías o encapsulado, por ejemplo. O en el campo de acciones aconsejadas o preventivas, por ejemplo, en el embalaje con objetos que tuvieran una protección con cristal, no habíamos introducido la posibilidad de poner cintas adhesivas. También realizamos un curso de formación con el Grupo de Protección Civil de Antequera y ahí pudimos ya establecer las lecciones aprendidas. Hicimos los recorridos de evacuación con los mismos participantes de Protección Civil, analizando con más detenimiento las dificultades y los obstáculos que ofrecen los recorridos de evacuación. Eso facilitó y agilizó mejor la acción en el propio día del simulacro. Se ejercitó también mejor el uso de la aplicación de Mission Track y gracias a que no dejaban los campos sin cumplimentar, el procedimiento pasaba de un procedimiento a otro y no se quedaba interrumpido. El tiempo de triaje aquí también se mejoró, se ralentizó, cumpliendo los objetivos de la evaluación, que fuera precisa y segura. Se garantizó la custodia de la cadena de custodia de las obras y ayudó mejor a definir la jerarquía de trabajo en los propios simulacros. En cuanto a las contribuciones al proyecto Fénix, el Instituto Valenciano de Conservación y Restauración ha trabajado en los protocolos técnicos elaborados para trabajar en esta inteligencia artificial. Centró el trabajo en mejorar las metodologías del triaje, aislando en cuarentena los objetos, por lo tanto consigues una estabilización anterior y mejoras la garantía de supervivencia de las obras. Esas mejoras de clasificación del triaje lo que permiten es agrupar las patologías para constituir el grado de urgencia terapéutica. Facilitamos la organización de la información en fichas de trabajo y en grupos de intervención y estructuramos la respuesta en procedimientos de intervención atendiendo a una jerarquía de respuesta. Los ejercicios y simulacros pueden mostrar las áreas que requieren más entrenamiento, pero también permiten identificar áreas de mejora en protocolos, en coordinación, en seguimiento durante la gestión de crisis. Ayudan a comprender y asumir la importancia de todo el equipo y de la necesidad de nuevas sesiones formativas.
determinan la necesidad de formación respecto a las responsabilidades de cada equipo y, en consecuencia, deberían variar los ejercicios para cubrir todos los aspectos de los planes, las metodologías, los procedimientos, etcétera, incluyendo las fases tempranas y posterior a una situación de emergencia. Y para mantener esta capacidad de respuesta, sería recomendable orientar los ejercicios a una profesionalización de los equipos de rescate en patrimonio. De la misma manera que el personal de respuesta en emergencia recibe entrenamiento especializado en función de sus responsabilidades. Y me gustaría poner un vídeo corto de la jornada del simulacro en el Museo de Bellas Artes.